colocar un subtema, sería autosabotaje. ¿Qué es un autosabotaje? ¿Alguna vez a alguno le ha pasado que echa a perder algún plan? Incluso sus propios planes. ¿Les ha pasado que echan a perder sus planes? Por ejemplo, cuando mi papá y el hermano Eduardo iban a ir a Cancún, me parece, bueno, me parece que perdieron el avión, tuvieron que volver a tomar otro avión y apenas empezaba el viaje y se sabotearon. ¿Verdad que sí, hermano? Y a todos nos pasa, ¿sí? El punto es que la vida está llena de esto, que a veces nos autosaboteamos o, como dicen ahí, nos ponemos zancadilla a nuestros propios planes e incluso a lo que Dios tiene para nosotros también. Y de eso está llena la vida, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué pasa eso si yo me estoy esforzando? ¿Por qué sucede esto? Y a veces son malas actitudes, a veces son mentalidades, a veces son pensamientos que nosotros mismos nos decimos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué me sigo enojando así? ¿O por qué sigo cayendo en el mismo vicio? ¿O por qué le hablo mal a mi esposa? ¿Por qué le sigo hablando mal a mi esposo? No sé. ¿Por qué sigo arruinando las cosas que yo quiero que florezcan en mi vida? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Mucho. Eso es autosabotaje, que usted le echa ganas, camina, se esfuerza, ora, etc. Pero usted mismo se pone el pie. Y luego se reclama, Señor, ¿pero por qué? Si me estoy esforzando. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Gloria a Dios. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Jeremías, en este capítulo, que Dios tiene planes para Jeremías. Y el único que puede echarlos a perder es Jeremías mismo. ¿Sí? Entonces, usted y yo tenemos planes de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Y la única persona que los puede echar abajo es usted mismo. Es usted mismo. No, el diablo no puede. El diablo no puede si usted no se lo permite. ¿Sí? El diablo no le puede quitar nada, pero usted le puede entregar todo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El diablo no tiene autoridad de quitarle absolutamente nada, pero usted es libre de entregarle todo si quiere. ¿Sí? Porque Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos llegar al punto es que nosotros podemos arruinar el llamado que Dios nos tiene. ¿Sí? Y hay dos formas que podemos arruinar ese llamado. Una es cuando ignoramos nuestro llamado. ¿Sí? Cuando no conocemos para qué Dios nos llamó, o simplemente lo ignoramos, estamos arruinando para qué Dios nos llamó. Y la segunda cosa por la cual podemos arruinar nuestro llamado es cuando no están dispuestos, o yo no estoy dispuesto, a superar nuestros límites personales. Y aquí está, en la escritura que acabamos de leer en Jeremías capítulo 1, lo vamos a desarrollar un poquito. Entonces, ¿cómo es que no ignoramos nuestro llamado? Porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿cómo descubro mi llamado? ¿Qué es un llamado? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para quién es un llamado? ¿No? Yo me he hecho todas esas preguntas, ¿verdad? Entonces, la primera cosa, no ignorar nuestro llamado. ¿Cómo podemos descubrir nuestro llamado? En Jeremías 1 dice, Jeremías 1, verso 5. No pierda ahí Jeremías, lo vamos a tratar con la ayuda del Señor de desglosar. Jeremías 1, verso 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. ¿Sí? Entonces, antes, la palabra aquí, te conocí, en el hebreo sería como antes de que fueras concebido. ¿Sí? Entonces, antes de que fuéramos concebidos, el Señor nos conoció, así como conoció a Jeremías. ¿Sí? Entonces, muchas veces yo no sé qué historias nos contaron o le contaron a usted de cómo nació o cuál fue su origen. A lo mejor usted puede pensar que a lo mejor yo fui un accidente. No, no es cierto. Aquí Dios le está diciendo, antes de que usted fuese formado, Dios lo conoció. ¿Sí? Y eso cuando tenemos esas mentalidades en contra de nuestro origen o de dónde venimos, muchas veces nos frustran. Por ejemplo, mi esposa tiene una muy buena amiga, que sus papás, no sé si son responsables de ella, la abandonaron literalmente, quien se encargó de criarla fue su abuelita. Ella ahorita ya está casada, tiene hijos, conoció a un buen esposo cristiano de la denominación, pero es un buen muchacho, yo los conozco.
pero ella actualmente tiene la mentalidad de decir, ¿cómo voy a ser una buena madre si yo no tuve madre? ¿Cómo le voy a enseñar lo correcto a mi hija si a mí nunca me lo enseñaron? ¿Sí? Entonces ella quizá desconoce para qué es que Dios la llamó, y quizá muchas veces nosotros estamos ahí. Amén. Entonces aquí Dios nos está diciendo, Dios te pensó, Dios lo conoció a usted, hermano, a usted, hermana, ¿sí? Te conoció perfectamente cómo ibas a ser, cómo iba a ser tu pelo, tu forma de ser, el color de tu piel, todo el Señor lo conoció perfecto desde antes de que te formara, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el Salmo 139, verso 13, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque lo dice muy hermoso, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Amén. Amén. Qué glorioso. Porque entretejer, crear, yo me puedo imaginar a Dios con sus propias manos uniendo cada célula, uniendo cada átomo. ¿Sí? ¿Por qué Dios conoce todo de usted? Porque Él se encargó de acomodar exactamente esa molécula donde usted la necesitaba. ¿Por qué es que Dios conoce todo de usted y sabe y va a conocer todo lo que usted aún ni siquiera conoce de usted? Porque Dios lo entretejió con tanto cuidadito como la obra maestra de sus manos. ¿Amén? Entonces, y con esto podemos ver que Dios es soberano, ¿sí? Lo podemos ver en toda la Biblia. Dios manda a un Pablo, maestro de maestros, a predicarle a gentiles, y manda a un Pedro del vulgo, como dice la palabra, a predicarle a maestros fariseos. Y también manda a un William Branham sin preparación y sin estudios a revelar los grandes misterios de las Escrituras y poner todos los cabos sueltos en su lugar. Dios puede hacer lo que quiera, porque Él lo entretejió en el vientre de su madre, y aún antes de eso lo conoció a usted, hermano, a mí, al hermano Branham, a todos. Amén. Por eso Dios es omnisciente. Él tiene ese cuidado en esos detalles. Amén. Entonces, Él en nuestra vida puso un propósito, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, hermano. No es tema para hoy, pero hay una escritura que a mí me fascina mucho de Eliseo, donde Eliseo ya estaba muerto y aún sus huesos provocaron la resurrección de un extraño. El tema de hoy. Pero aún dentro de sus huesos está corriendo el propósito de Dios en su vida. Amén. Y hay que entender esto acerca de nuestro llamado, ¿sí? Ahora, todo esto tiene un porqué. Ahorita vamos a entender todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que Dios le dijo a Jeremías: tú eres mi diseño, yo te entretejí y yo te conocí desde antes de que te formasen para un propósito. Eres mi idea, le está diciendo Dios a Jeremías. No eres un accidente. Y ahorita vamos a ver por qué Dios se lo tuvo que especificar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Jeremías 1, verso 5, continuamos. Y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Dice, aquí santificar es apartar para, o separar para, ¿sí? Dios le está diciendo a Jeremías: tú me perteneces a mí. Yo te formé desde el vientre de tu madre para un propósito y te separé, te aparté para este propósito, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto? Cuando mi esposa y yo vamos a hacer el mandado a Soriana, últimamente vamos más al mercado de abastos, mi esposa ya lleva una lista de lo que vamos a comprar. Y ella ya tiene en mente, ok, necesitamos 1 kilo de pescado para hacer pescado zarandeado el jueves. Y vamos a comprar medio kilo de pechugas para hacer pechuga a la mostaza el martes, ¿sí? Ella ya lleva esto en su mente, ¿sí? Yo no me imagino al pescado diciéndole a mi esposa: no, yo quiero ser pescado a las brasas el lunes. ¿Verdad que no? Yo no me imagino al pollo diciéndole a mi esposa: no, es que yo quiero hacer tacos de deshebrada el domingo. No, te separé para esto. Yo escogí este pollo para esto y para este día. ¿Qué cree, hermano? Dios lo escogió a usted
para este día. Amén. No para la edad pasada, no para nada, para este día, para este propósito, para este plan, para esta gran revelación. Amén. Entonces, en pocas palabras, usted y yo no escogemos el llamado, solamente lo descubrimos, ¿sí? Y lo único que podemos hacer es aceptarlo o rechazarlo. Esa es la libertad que Dios nos da. Dios nos dice, yo te escogí para esto, para este día, y vas a hacer esto. ¿Aceptas o lo rechazas? Y ahí entra nuestro libre albedrío de, Señor, hágase conmigo tu voluntad. O, no, Señor, es que soy muy joven, es que no sé hablar, es que no me enseñaron, es que no me sé someter, es que no he leído. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Sí? Ya hablamos de todo eso, ¿verdad? Amén. Y lo podemos ver, como el hermano Branham lo dijo en el mensaje, cómo vino el ángel a mí su comisión, del 55 en el párrafo 4, y él dice claramente, dones y llamamientos no son algo que alguien pueda merecer. No. Así de sencillo. Usted, el don o el llamado que Dios le dio, usted no lo merece. No lo merece. Entonces, si ni siquiera lo merece, ¿cómo es que nos atrevemos a decirle, Señor, a mí me hubiera dado el ministerio de aquel? O hermano, Dios, a mí me hubiera gustado reunirme acá. O Señor, a mí me hubiera gustado predicarles de esto. ¿Con qué cara nos ponemos a decirle a Dios, yo quisiera esto? Cuando Dios nos apartó para esto. Amén. Y lo único que podemos decirle a Dios es, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? No qué quiero hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado, Señor? Revélamelo. No es lo que yo crea, es lo que tú me digas. Aquí, no acá. Aquí en el corazón. La Biblia lo dice, que los pensamientos se producen ¿de dónde? Del corazón. Entonces, ¿dónde nos lo tiene que revelar? ¿En la mente? Yo creo que Dios me dio este ministerio, pues sigue creyéndolo. Mejor, póstrate en oración. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿El que tú crees o el que Dios quiere? El que Dios quiere, ¿no? Entonces, fuimos llamados para un propósito en esta tierra, en este momento en específico. Todos los que estamos aquí fuimos escogidos, apartados por el Señor para este día. Usted, hermano, fue apartado para venir a este culto. ¿Sí? Dios, lo acabamos de ver, Dios tiene cuidado de entretejer las moléculas desde que nos forma. ¿Usted cree que no va a tener cuidado de traerlo al culto? Por Dios, Dios tiene cuidado de absolutamente todo. Pero ¿por qué a veces le queremos quitar el control de algo que no podemos controlar? Sencillo, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ok, hermano, ¿y cuál es mi llamado? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Honestamente no sé. Su plan específico, su llamado específico, yo no lo sé. Pero sí sé. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es el mismo para todos. Sí, Dios tiene un llamado específico para el hermano Raúl, un llamado específico para el hermano Toño, un llamado específico para nuestra hermana Mari, ¿sí? Específicamente para cada uno, pero al mismo tiempo, su llamado es el mismo para todos, porque tenemos un Dios de paradojas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Muy sencillo. Conocer a Dios y que las personas conozcan a Dios a través de nuestra vida. Sencillo. Ese es el plan de Dios para usted, hermano, para usted, hermana, para el que va caminando por ahí también. ¿Sí? Que el que va caminando por la calle conozca a Dios, y al conocer a Dios, muestra a Dios en su vida y los demás conozcan a Dios a través de aquella persona. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios lo apartó para estar aquí. Usted ya conoció a Dios, sí tenemos una experiencia con Él, ya hemos tenido una experiencia con el Señor, amén. Entonces hemos conocido a Dios. ¿Para qué? Para que el resto del mundo, no la colonia, el mundo entero, pueda ver a Dios a través de nosotros. Ese es nuestro llamado general, por llamarlo así. Su llamado específico, no lo sé. Eso solamente Dios y usted. Dios y usted, ¿sí? Entonces, fuimos apartados para ese plan, ¿verdad? Y conforme vamos caminando en ese llamado general, conforme vamos obedeciendo a Dios en cada paso, cada kilómetro, cuando hablamos de 11 kilómetros de gracia, ¿se acuerdan? Cuando vamos caminando en su plan, cuando vamos obedeciendo, Señor, sí, por aquí, ¿verdad? No por acá, Señor, ok. Cuando vamos obedeciendo su plan general,
en esa obediencia, Dios nos va revelando lo específico de su llamado, de su propósito en su vida, y no es al revés. Porque muchos piensan que es al revés. Señor, revélame qué debo hacer exactamente. No, Dios muchas veces sí puede hacerlo, pero muchas veces no es específico. Pregúntele a los profetas qué tan específico era Dios. Pregúntele al hermano Branham si Dios a veces era muy claro. ¿Lo era? A veces no. Y el hermano Branham tenía que quedarse quieto. Y todos los profetas en algún momento dijeron, no lo entendí, mejor me quedo quieto. Porque a veces Dios no es específico, a veces Dios no es claro, pero sí lo va a hacer cuando obedezcamos en lo general. ¿Sí tiene sentido eso? Entonces, ¿cómo cumplimos nuestro llamado? Entonces, Dios lo conoció, ¿sí? Dios lo diseñó a usted para un propósito, ¿sí? Y Dios lo apartó para su plan, ¿sí? Entonces, dice en Jeremías 1.5, seguimos. Esto para mí fue lo que más me confrontó a mí. Aquí, en esta escritura que estamos desarrollando, yo, Daniel Ruiz, ahí es donde el Señor me reveló a mí, Daniel Ruiz, cómo es que entendemos nuestro plan. Y lo vemos en Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y específicamente dice en la Reina Valera, te di por profeta, porque en otras versiones dice te nombré profeta, o te puse, o te destiné como profeta. Pero en la Reina Valera dice te di. ¿Por qué? Porque en el hebreo te di significa te regalé. Te regalé. Te regalé por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Entonces Jeremías era un regalo. ¿Sí? ¿Cuántos aquí tenemos un llamado del Señor? Amén. ¿Qué creen? Usted también es un regalo de Dios. Sí. Y su regalo favorito es usted. A ver, hermano, para que me la más despacio. Tantos profetas que han ido, hay un Moisés, hay un David. ¿Cómo que yo voy a hacer el regalo preferido? Bueno, ¿por qué Dios no lo mandó allá en la edad de Éfeso? ¿Por qué Dios no lo mandó en Esmirna? O en Filadelfia, aquí atrásito, ¿no? ¿Por qué en la Odisea? Porque Dios no puede quedar mal. Dios no va a quedar mal. Dios no va a quedar como un payaso mentiroso. Sí, todo estuvo bien bonito, no, pero en la Odisea todos fallaron. No. Dios no puede equivocarse. Dios confió en usted para cerrar el plan. Entonces, su regalo favorito es usted. Amén. Entonces, ¿han escuchado acerca de los 5 lenguajes del amor? Es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Dios tiene los 5 lenguajes del amor. Puede leer la Biblia para que vean que no son cosas mundanas. Realmente Dios tiene los 5 lenguajes del amor. Por ejemplo, mi papá, su lenguaje de amor son regalos. A él le gusta ir a comprar regalos, dar regalos, preparar regalos, se regala cosas a sí mismo. Todo el tiempo está buscando qué regalarle a algún hermano, a una hermana. Mi papá tiene ya, yo creo que como 5 regalos ahí apartados para alguno de ustedes. ¿Alguien ha recibido algún regalo de mi papá? Bueno. El lenguaje de amor de mi papá son regalos. Él ama a través de dar regalos. Mi mamá les puede decir en alguna que otra ocasión, tal vez se le complique decir perdóname, pero le llegó con un regalo. ¿Sí o no? Ahí está mi mamá, que puede dar testimonios. Entonces, así ama a mi papá, como ama a usted. Entonces, aquí lo acabamos de ver. Dios tiene el lenguaje de amor dando regalos. Él regaló a Jeremías como profeta a las naciones. Lo regaló a usted como participante, no, como novia de la edad de la Odisea. Su regalo favorito es usted. ¿Sí? Y cuando yo he acompañado a mi papá a las tiendas a escoger regalos y ropa, etc., yo no veo a una camisa decirle a mi papá, hermano, pues, a mí regáleme a la hermana Aurora. ¿Verdad que no? O yo no veo a los zapatos decirle, hermano, a mí regáleme estas botas vaqueras al hermano Raúl. Yo no veo a los regalos hacer eso, ¿verdad? No, mi papá es, yo te escogí para él. Yo escogí esta camisa para tal hermano. Yo escogí tales zapatos para exactamente esta hermana. ¿Sí es así? Entonces, Dios
escogió a Jeremías para su tiempo. Dios escogió a William Branham como regalo para nosotros. ¿Sí? Dios supo que el hermano Branham iba a ser el regalo perfecto para la séptima edad. No pudo haberlo hecho Pablo. Pablo fue el regalo perfecto para Éfeso. Y William Branham no podía hacer el regalo en Éfeso. ¿Sí? Así como Pablo no podía hacer el regalo en la Odisea. El hermano Branham fue el regalo perfecto para esta edad. ¿Sí? Y usted fue el regalo perfecto para creerle a ese profeta. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que Dios no los mandó a Éfeso? A lo mejor no le iban a creer a Pablo, pero Dios supo, a William Branham sí le van a creer. Entonces, por eso es que usted es el regalo favorito, porque Dios sabe en qué lugar colocarlo. ¿Sí? Lo podemos ver, un ejemplo de esto en el mensaje, cómo el ángel vino a mí, su comisión es honestamente, tengo que ser sincero, yo había sobrevalorado ese mensaje, yo lo había tomado como un testimonio más, ¿sí? Del hermano Branham, sí, qué tremendo, y cómo vino el ángel y su comisión, pero lo escuché detenidamente, palabra por palabra, es una joya, es una joya. Yo creo que se ha convertido de mis mensajes favoritos. ¿Cómo vino el ángel a mí, su comisión del 55? Porque en el párrafo 64, cuando el hermano Branham está relatando cómo es que, ¿cuántos lo han leído o lo han escuchado? Amén. ¿Sí? Se recordarán entonces que el hermano Branham empieza a relatar cómo es que las adivinas se le acercaban. ¿Sí? Y le decían, oh, una luz te sigue y es algo divino. Tú has sido escogido para algo. Y él decía, oh, apártate, mujer. Sí, se recuerdan, ¿verdad? Bueno, cuando él se topa con una de esas adivinas y la escucha, esta divina le dice, es que, en el párrafo 64, es que en conmemoración del don, del regalo, ¿sí? Más grande que se ha dado a la raza humana, es cuando Dios dio a su hijo, otra vez, regaló a su hijo, ¿sí? Y luego dice, cuando estos planetas se alineen otra vez, Dios envía otro don a la Tierra. Y ahí podrán escuchar cómo es que el hermano relata que cuando él nació, los mismos astros que se alinearon cuando el Señor Jesucristo nació, cómo es que esos tres magos reconocieron los tres astros, y la misma divina le dice, ellos se les decía magos porque eran astrónomos. Ellos sabían reconocer las estrellas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nació, se alinearon esos astros. Cuando tú naciste, hermano Branham, también se alinearon exactamente igual los astros. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Porque Dios envió un regalo a la tierra. Amén. ¿Cuál regalo? Su maravilloso mensaje. Amén. A través de un extraordinario profeta. ¿Sí? Todos aquí creemos eso, amén. Amén. Si no, no estaríamos aquí. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Jeremías 1:5. Te regalé por profeta a las naciones. Profeta fue la profesión que Dios le dio a Jeremías. ¿Sí? Y a las naciones, un territorio o gentes. ¿Sí? Entonces Dios conoció a Jeremías, lo formó en el vientre de su madre, lo apartó para un propósito. ¿Cuál propósito? Ser un regalo dado al mundo. ¿Para qué? Para ser un profeta a las naciones. ¿Sí? Entonces, todos aquí tenemos profesiones. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Branham, ¿su profesión cuál era? Ser profeta. Correcto. Él nació profeta. Entonces, el regalo de Dios cuando el hermano Branham nació fue, ahí les va el profeta de la séptima edad. Y él les va a traer este mensaje poderoso desde mi trono. Amén. Pero, ¿era la única profesión del hermano Branham? No. Él era padre. Sí. Él era esposo. Fue suegro. Fue cazador. Fue empleado. Todas esas fueron sus profesiones. ¿Qué más? Guardabosques. Guardabosques, exactamente. En ese mismo mensaje lo dice, en la historia de mi vida lo dice. Correcto. Yo, por ejemplo, Daniel Ruiz, por el trabajo tengo la profesión de analista de proyectos y financiamientos. Por la universidad tengo la profesión de licenciado en comercio internacional, pero también soy padre. Tengo la profesión de ser esposo. Tengo la profesión de ser hijo. ¿Sí? ¿Qué profesión tiene usted?
¿Usted es hijo? ¿Usted es esposo? ¿Es esposa? Esa es su profesión, hermana. ¿Es madre? ¿Usted, con mucho respeto, plancha, lava ajeno? Es su profesión, hermana. Y Dios la escogió para esa profesión. ¿Sí? Bendecidas, hermanas. Benditas entre ustedes, diría la palabra. ¿Verdad? Entonces, Dios conoció al hermano Branham desde antes de que lo formase. Desde antes de que lo formase. ¿Sí? Lo escogió para ese propósito, para hacer el regalo para esta edad. ¿Sí? Y traernos ese glorioso mensaje, siendo profeta a las naciones. ¿Correcto? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su profesión? ¿Quieres saber cómo descubrir su llamado, su propósito? ¿Cuál es su profesión? ¿Sí? Y no en 10 años, ahorita. Ahorita, ¿qué tiene en su mano? ¿Usted es madre ahorita? Es su profesión ahorita. Si ahorita usted no es, por ejemplo, abuela, esa no es su profesión ahorita. Quizá cuando sea abuela va a ser su profesión. Hoy no es. ¿Cuál es su profesión hoy? Ahorita, en sus manos. ¿Sí? Por ejemplo, ser hijo, yo creo que es una profesión que muchos menosprecian. Pero no me voy a extender. Mi mamá y mi papá les pueden decir, ya vimos cuál es el propósito general, conocer a Dios y que la gente, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, conozca a Dios a través de nuestra vida, ¿verdad? Mamá, papá, ¿cuánto conocieron a Dios a través de mi hermana? Yo creo que no hay palabras. Jamás pensaron conocer a Dios con tal detalle. ¿Sí? Solo por pura gracia. Amén. A través de mi hermana. Ese fue su llamado. Con mi papá, con mi mamá. Otra profesión de mi hermana fue ser hermana. ¿Cuánto conocí al Señor? A través de ella, me puedo pasar toda la noche dándoles testimonios. Pero no es el tema. ¿Sí? Yo conocí cómo escuchar a Dios gracias a mi hermana. ¿Sí? No es tema de hoy. Entonces, los papás es una profesión. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus hijos? Amén. 5 o 6 amenes. Pero ser papá es una profesión. ¿Para qué? Porque Dios lo escogió a usted, hermano. La escogió a usted, hermana, como el regalo perfecto para su hijo. Dios sabía que su hijo era el regalo perfecto para usted. ¿Sí? Dios me separó, me escogió como regalo perfecto para mi pequeño Nathan. Y Dios escogió y separó al pequeño Nathan como el regalo perfecto para mí, Daniel Ruiz. ¿Sí tiene sentido eso? Y muchas veces hemos sido cristianos frustrados porque es que no sé mi llamado y no conozco mi llamado. ¿Y cómo puedo encontrar mi llamado? Y nos frustramos o nos decepcionamos o nos pausamos o nos amargamos. ¿Sí? ¿Les ha pasado? A mí me pasó. Les cuento todo esto porque me pasó. ¿Sí? Entonces, muchas veces decimos, es que no conozco mi llamado. ¿Cuál es? Y ya se lo mencioné, ¿cuál es la profesión que tienen ahorita mismo? ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Branham no descubrió su profesión como profeta buscando ser profeta. ¿Verdad que no? El hermano Branham tomó su llamado general, lo cumplió. Y mientras él iba caminando en su llamado general, porque él conoció a Dios, él venía de una familia que no era religiosa, pero él conoció a Dios y mucha gente conoció a Dios a través de él, antes de que fuera profeta. ¿Dónde lo podemos ver? Mensaje, ¿cómo vino el ángel a mí su comisión? Párrafo 25 en adelante, cuando él iba en su viejo Ford, camino a Mishawaka, ¿se acordarán? Dice que él se topó con bicicletas y carros Ford, modelos T, que decían, solo Jesús. Y él decía, ¿qué es esto? Días atrás estaban hablando mal en su iglesia de los aleluyas y los santos rodadores. Y él decía, ¿cómo que santos rodadores? Y él pasó por Mishawaka y vio solo Jesús. Llegó a una reunión de carpa y vio gente danzando y gritando y dando gloria a Dios y dijo, aquí veré a esos aleluyas. Pero el hermano Branham no iba a ser conocido en ese día. Él no quería que lo reconocieran. Él nomás iba de observador a ver quiénes son estos aleluyas. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de ese extracto, verdad? Y cuando se presentan y al día siguiente le empiezan a llamar, ¿alguien conoce a William Branham?
¿alguien sabe dónde está William Branham? Y él dice, yo me hice así en mi asiento porque no quería que me vieran, porque ¿cómo iba yo a predicar con esta playera de manga corta y estos pantalones arrugados? No, nosotros se nos fue enseñado vestirnos clericalmente, dice. Y él dice, ahí está el reto, dice. Y un hermano de color le preguntó, oye, ¿tú conoces a ese William Branham? Y el hermano, oh, hermano, es que, verás, es que sí lo conozco. Ah, ve, tráelo. No, hermano, es que soy yo. Ah, pues ve allá, súbete. No, hermano, no puedo hacerlo porque vengo vestido. No puedo subirme así. A ellos no les importa cómo vienes vestidos, ellos vienen a escuchar a Dios. Entonces, ese fue su llamado en ese momento. Porque él lo aclaró, ahí estaba el reto. Él quiso declinar en ese llamado. Él quiso huir. Pero él mismo lo aclara, me acorraló. No podía mentirle. Y subió a predicar. Él tomó su llamado en ese momento y les predicó. Y ese fue quizá el parteaguas de su ministerio, por obediencia. ¿Correcto? Entonces, el hermano Branham no descubrió su llamado como profeta porque buscó ser profeta. Él fue cumpliendo su llamado en cada paso. Y en cada paso Dios le iba mostrando, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora predica esto, ahora los sellos, ahora los truenos, ahora esto. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo no descubrí mi profesión de predicador, buscando ser predicador. Mi mamá y mi papá les pueden decir, yo siempre me negué a eso. Sí me llegaron a invitar en Jericó, donde nos congregábamos antes. Yo siempre dije, no, hermano, no es mi llamado. Yo decliné mi llamado en ese momento. ¿Cómo se llama el tema? ¿Se acuerdan? Autosabotaje. ¿Sí? Yo me autosaboteé en ese momento. Y Dios ha sido tan bueno porque ve, aquí estoy. Dios fácilmente pudo haber dicho desechado, como lo hizo tal vez con Saúl, pero no, es su puritita gracia. Y gracia a ella. Yo creo que soy novia. Entonces, gracia a ella. Por eso estoy aquí, hablándoles de su gracia. Lo hablamos, creo que, si mal no recuerdo, fue la última vez. Si Dios lo pudo hacer conmigo, ¿no lo podrá hacer con usted también? ¿Cuál es su llamado? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Sí? Mi papá toda su vida le pidieron que predicara, que compartiera el mensaje, y él decía, no, hermano, yo sé bien cuál es mi llamado. Pero ¿cuál es su llamado hoy? Mi papá está predicando y él jamás pensó que iba a compartir la palabra desde el púlpito, ¿correcto? Amén. Pero su llamado lo tomó de hoy. Tal vez su llamado no era ese ayer. Espero que me entienda, porque podemos decir, no, es que él nació con eso. Sí, hermano, sí. Espero me entienda lo que queremos expresar solo hoy. ¿Sí? Entonces, lo que quiero comentarles también es que la profesión de ministros no es mejor que su profesión, hermanos. Por ejemplo, el hermano Isaac, yo siempre lo veo alegre y feliz, cuidando la puerta o estando aquí, cuidando de los que subimos aquí. Mi profesión de estar aquí predicando no es más santa que la de él. Estamos equilibrados. Dios no tiene excepciones. ¿Por qué? Porque su llamado es que él conozca a Cristo y yo conozca a Cristo a través de él. De hecho, qué fácil es hablarles de que aquí, desde aquí, Cristo todo lo puede. No, allí. Yo he visto a Cristo a través de mi hermano. Ahí está. Quizá él predique mejor que yo. Nada más parado ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Ayer pidieron oración por su esposa. Yo no lo veo llorando. Yo no lo veo, Señor, otra vez. ¿Por qué? No, está firme. En el lugar del deber. En su llamado. Entonces, ¿cómo me voy a atrever yo a decir, no, es que yo soy mejor porque soy predicador? No, él me está ganando ahorita. Ahorita, él tiene un llamado mejor que el mío. Pero yo estoy predicando la palabra. Sí, y es el honor más grande de mi vida. Pero él la está predicando ahí. Ahí abajo. Amén. Y Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén. Entonces usted puede tener la profesión de albañil, de empleado, de costurera, de
cocinera, de mamá, de lo que usted quiera, pero es para lo que Dios lo llamó. ¿Sí? Ese es su llamado. Tómelo, hermano, con mucho amor. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo es que el hermano Branham, él reconoció su llamado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo mensaje, cómo vino el ángel a mí su comisión, cómo es que él, las visiones que tenía, y cómo es que él escuchaba el ángel, él pensaba que eran del diablo. ¿Lo han leído? Y él pensaba que estaba poseído por el diablo. Su propio pastor le dijo, oh, es que eso ya cesó con los apóstoles, ahorita solamente se ve con la brujería. Todos le decían que era del diablo, ¿sí? Y él se lo creyó. Hasta que no pudo más, y fue y se retiró a esa cabaña en el bosque, a orar y orar y orar. Señor, por favor, no permitas que esto me siga pasando. Yo quiero servirte, Señor, tú sabes que te amo. Y Señor, no solamente yo, hay miles de gentes que me siguen. Y él aún no era profeta, pero estaba, espero que me entiendan, ya era el profeta, pero aún no estaba manifestando su llamado como profeta, ¿podemos llamarlo así? ¿Sí? Pero él ya tenía un llamado, ya tenía un ministerio y lo estaba cumpliendo. Amén. Entonces, ¿cuántos después de que el ángel le revela o le habla acerca de su llamado, él entiende, y el ángel se lo cuadró con escrituras? Es que en el tiempo de Jesús, los grandes maestros le decían que estaba poseído por Belcebú, pero los demonios reconocían que era el Hijo del Dios viviente. Tenía que repetirse la historia, le dijo el ángel. Así como a ti te dicen que lo que tú ves y escuchas es del diablo, tal como le pasó al Señor Jesucristo. Se tenía que repetir la historia, le dijo con palabra. Y él dice, me dijo muchas cosas más, muchas cosas más. Cuando él reconoció su llamado, ¿cuántos fueron bendecidos? Hasta hoy seguimos siendo bendecidos. ¿Sí? No estaríamos aquí, no creeríamos en este glorioso y perfecto mensaje si ese hombrecito William Branham no se hubiera parado y creído su llamado. ¿Eh? Entonces, la segunda cosa por la cual podemos arruinar nuestro llamado, lo decíamos, son límites que no estamos dispuestos a superar. Y lo podemos ver en Jeremías. El primer límite que Jeremías tuvo que superar, Jeremías 1:1, dice, el límite de su origen. ¿Por qué su origen? Lo podemos ver en Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que vivieron en Anatot. ¿Pero por qué la Biblia especifica eso? ¿Por qué lo especifica? Abiatar fue un sumo sacerdote en el tiempo del rey David. ¿Sí? Abiatar fue descendiente de Ahimelech, y todos ellos venían del linaje de sacerdotes de Aarón. ¿Sí? Cuando Absalón, que fue el primogénito de David, se rebela contra David, Abiatar y el rey David junto con todos los sacerdotes huyen. ¿Sí? Y David mandó regresar a Jerusalén a Abiatar con el arca de la alianza. Todo esto es historia, pero para que vean por qué la Biblia lo especifica. Y les pidió a este Abiatar que se quedara en Absalón. Cuando Absalón es derrotado, su otro hijo de David, llamado Adonías, quiso tomar a la fuerza también el trono de su padre David. Y este Abiatar, el sumo sacerdote, traiciona a David y a Salomón y se une a este Abiatar para quitarle el reino a David. Cuando David se entera de esto, nombra como rey de Israel a Salomón y destierra a Abiatar a la ciudad de Anatot. Entonces, de ahí, todo esto ustedes lo pueden leer en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Ahí está toda esta historia, ¿sí? Entonces, de ahí viene Jeremías, de una familia que traicionó al rey David, de una familia que traicionó al rey Salomón. De ahí viene este Jeremías. Ese era el estigma de su vida, los traicioneros. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es el estigma que está sobre su familia?
no sé, mentalidad de pobreza, ofendibles, traicioneras, orgullosos, mentirosos, borrachos, ladrones, no lo sé. ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es su familia? Y calan, pero esos orígenes nos pegan. Y muchas veces decimos, ¿cómo voy yo a ser digno de hablarle a alguien de la palabra? Ve mi papá, ve mi mamá, ve mi hermano, ve mi tío. Si tiene sentido, yo he estado ahí. Por ejemplo, mi suegra, bien, su estigma de su familia es que su papá de ella se robó a su mamá de mi suegra, pero se la robó no para estar con ella, literalmente se la robó, la secuestró. Cuando él ya tenía su esposa, secuestró a la mamá de mi suegra y tenía 2 mujeres. Toda la vida le hizo la vida imposible. Y a mi suegra también. Un día dice mi suegra que la correteó porque se le iba a ganar a machetazos a mi suegra. Entonces, mi suegra viene de ese estigma en su vida de mi papá es un abusador, un golpeador. Ella vio cómo muchas veces golpearon a su propia mamá. A ella misma la golpeó. Ese era el estigma de su vida. Y ella vivía frustrada, amargada. Pero ella testifica, cuando yo conocí a Cristo, ese es el punto. Dice, yo le entregué mi origen a Cristo. Y yo puedo testificar que yo lo vi. ¿Cómo es que los últimos años de su papá, ella lo perdonó, lo respetó y lo amó? Porque llevó su origen a Cristo. Entonces, lo decíamos, si Dios lo hizo por mi suegra o por alguien, ¿lo podrá hacer por usted? ¿Cuál es su origen? Por más tormentoso que sea su origen, por más denigrante que sea su origen, por más, por más que usted le afecte su origen, usted tráigaselo a los pies de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo va a tomar en sus manos y lo va a convertir en bendiciones. Amén. Para el mundo. Cuando usted le entregue ese pasado a Cristo, usted ya no va a testificar, es que como odié a mi padre cuando golpeé. No, va a decir, gracias a Dios por el padre que tuve, porque ahora conozco el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo perdoné. Y sé que lo perdoné porque Cristo mora en mí. Usted va a poder testificar eso. ¿Para quién? ¿Para el hermano? No, para el mundo. ¿Cuál es el llamado general? Que usted conozca a Cristo y a través de su vida, todos, incluyéndonos nosotros, conozcamos más del amor de Cristo en su vida. Amén. Lo podemos ver con el hermano Branham. ¿Cómo vino el ángel a mí su comisión? Mensajazo. Del párrafo 19 en adelante, ustedes se recordarán cuando el hermano Branham estaba orando por su padre. Decía, oh Señor, es que él es un bebedor. Mi madre ya fue bautizada, aquella ya es salva, pero mi padre. Y ustedes se recordarán cómo ahí él tuvo la visión y vio a Jesucristo. Él relata cómo es que él estaba como de lado, viendo con los brazos cruzados, y él le hizo y Jesús no volteó. Y luego le dijo, bueno, ese parece Jesús. Jesús volteó, dice, es de todo lo que me acuerdo. Yo caí. Al día siguiente desperté. ¿Sí? Y él dice, no hay artista que pueda plasmar ese rostro. Se veía como un hombre que si hablara, el mundo sería destruido, pero con tanto amor. Así lo dice el hermano Branham. Bueno, ¿por qué podemos ver esto que le estoy diciendo al hermano Branham? ¿Cuál era el estigma del hermano Branham? Él venía de una familia que no era religiosa. Sus papás no eran religiosos. Antes de sus papás, su familia era católica. Sus papás eran inmigrantes irlandeses. Y su papá, un bebedor. De ahí viene el hermano Branham. ¿Sí? Pero él le entregó su origen a Cristo, porque antes de que empezara a manifestar su llamado de profeta, gente ya lo seguía. Él ya predicaba. Porque él entendió, le tengo que entregar mi origen a Cristo. Esto no me sirve. A mí no me sirve todo este pasado de mi familia. A mí me sirve de Cristo para acá, en el futuro, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo es que Dios sanó en el hermano Branham su concepto de padre. Y él fue el mejor padre que pudo tener sus hijos, Billy Paul, y su hija Rebeca y su hijo Joseph. Hasta su pequeñita Sharon fue lo mejor que él pudo hacer, hasta donde pudo. Pero Dios lo escogió
como el regalo perfecto para su pequeña Sharon, aunque fueran meses. Y Dios supo que su pequeña Sharon sería el regalo perfecto para William Branham, aunque fueran meses. Así como Dios supo que mi hermana sería el regalo perfecto para mis padres, 13 años nada más. ¿Sí? Dios sabe por qué. ¿Sí? Y podemos ver cómo el enemigo quiso hacer caer al hermano Branham en el estigma de bebedores que tenía su familia. Lo pueden leer en la historia de mi vida, como un amigo de su papá le invitó bebida y él dijo, oh, no, gracias, no bebo. Y su amigo de su papá le dijo, ¿cómo? ¿Un Branham que no bebe? O sea, ¿cuál era el estigma de su familia? Bebedores, borrachos. Y el enemigo intentó meterse por el origen de su familia. Y el hermano Branham estuvo a punto de caer en eso 3 veces. ¿Sí? 2 o 3, no me acuerdo bien. Y no cayó. Porque se lo entregó a Cristo. ¿Correcto? Entonces, entréguele sus cargas a Cristo. Venid a mí, los que estéis cargados y cansados. ¿Cargados y cansados de qué? Del pasado, de tu familia, de tus vicios, de tu arrogancia, de tu orgullo. Yo no sé cuál es tu estigma o con lo que estás cargando, pues. ¿Sí? Nuestro origen no tiene que ser el límite para lo que Dios nos ha llamado. ¿Sí? De hecho, más bien tiene que ser un testimonio real y viviente de lo que Dios puede hacer al transformar la vida de un creyente. ¿Sí? El segundo límite que Jeremías tuvo que superar fue el límite de su temporada. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos al principio. Jeremías quizá le tocó profetizar en una de las épocas más difíciles de Israel. Eran los últimos años del reinado de Israel para volver a ser cautivos por el pecado. En esa época le tocó profetizar a Jeremías. Jeremías fácilmente pudo haber dicho, a ver, Señor, ¿para qué me llamas? Pues ya se acabó todo, ya van a ser cautivos otra vez, Señor, están matando a sus propios hijos en sacrificio. Yo, Señor, por eso Dios le tiene que decir, no temas, no temas, no temas, porque aparte en esa época mataban a los profetas. Por eso Dios le tiene que decir, no temas, no temas. Lo leímos al principio, ¿cuántas veces le dijo? 2 o 3, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No importa que Israel yo lo vaya a corregir, yo estoy contigo. No temas. ¿Sí? Y muchos permitimos que nuestra temporada sea el límite que le ponemos a Dios. Por ejemplo, en pandemia, ¿cuántos límites le pusimos a Dios? Amén. ¿Cuántos límites le pusimos a Dios? Yo creo que ni una pandemia, ni una crisis, que ya está empezando la crisis, ¿ya vieron los precios en las tiendas? Ya empezó la crisis. ¿Sí? Que cualquier temporada no tiene que ser nuestro límite para Dios, sino por el contrario, lo han leído, no me recuerdo la cita bíblica, pero en medio de la peor temporada, o de una de las peores temporadas de Israel, Dios le dice, multiplíquense, formen casas, cásense, casen a sus hijos, cosechen. En una de las peores épocas de Israel, Dios les dice, sigan, no se detengan. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Branham, su límite de su época estaba en guerra. Pero usted puede ver en las edades de la iglesia, en la edad de Teatira, del párrafo 150 al 185, cómo es que el hermano Branham platica, cómo es, incluso él dice lo difícil que era conseguir vuelos en aquel entonces por la guerra. ¿Sí? ¿Eso le impidió seguir predicando el mensaje? No. Llegó, ustedes se recordarán de la historia, el avión tuvo que hacer un aterrizaje, él se hospedó, escribió cartas a sus amigos, llegando al buzón, Dios le dijo, sigue caminando. El hermano Branham pudo haber puesto como límite su temporada. Señor, me está esperando el avión, estamos en guerra. ¿Sí? Es dificilísimo conseguir vuelos. ¿Cómo le voy a hacer eso a los empresarios que con tanto amor me están pagando esta gira? Señor, no me hagas eso. Es que cuando Dios lo llama, Dios no lo hace quedar mal con nadie. ¿Sí? Cuando Dios le acomoda su llamado, aunque pareciera que usted va a decepcionar a alguien, si Dios lo está haciendo, Dios lo hace perfecto. Si usted cree que Dios lo llamó a hacer algo, pero le quedó mal a alguien, ¿qué cree? Tal vez no fue Dios.
Si Dios lo llamó a trabajar extras, pero le quedó mal a un hermano, tal vez no fue Dios. Pero Dios me mandó a orar por un enfermo, pero le quedaste mal a tu esposa, tal vez no fue Dios. Porque Dios no te hace quedar mal con nadie. Dios acomoda todo tan perfecto que es perfecto. ¿Sí? Entonces, Dios no le puso límites de su temporada, sí, Señor. Y él iba cantando hasta que se topó con aquella mujer. Señor, lo estoy esperando. Nos conocemos. Sí, es que yo ayer soñé con usted. Y Dios me dijo que iba a enviar al Elías de mi tiempo, al regalo perfecto para hoy. ¿Sí? Y su regalo de esa mujer, su hijo, iba a ser sanado. Su pequeño bebé, ya un hombre adulto. ¿Verdad? El tercer límite que Jeremías tuvo que superar es su inexperiencia y su incapacidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo Jeremías le dijo: soy niño, no sé hablar. ¿Verdad? Entonces, soy niño, su inexperiencia. No sé hablar, su incapacidad. ¿Y cuántos le hemos puesto esos argumentos a Dios? Amén. Yo se los he puesto. Señor, es que yo no sé hacer eso. Es que, Señor, ¿en serio me estás llamando a hacer eso? Yo no tengo la capacidad. Mejor que lo haga el hermano Eduardo, que él sabe hacer de todo. Él es el pastor, mejor que lo haga él. ¿Cuántas veces le hemos puesto nuestra incapacidad como pretexto a Dios? ¿Cuántas veces le hemos puesto nuestra inexperiencia? Yo no sé hablar, ¿qué les voy a decir? Como pretexto a Dios. Y le ponemos ese límite a Dios. ¿Cuál es el tema? Nos autosaboteamos. Porque si Dios te está diciendo, quiero que hagas esto, es porque Dios ya dio la capacidad para que lo hagas. ¿Sí? ¿No dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía? Es que, Señor, yo no me han instruido los ministros. Es que no te tienen que instruir, te estoy instruyendo yo, te va a decir Dios. Te estoy enviando yo. Amén. ¿Qué le dijo a Jeremías? No digas. Soy un niño, ya lo desglosamos la primera vez que hablé, es no hables, no pienses, no comentes, no nada. ¿Por qué? Porque te estoy mandando yo. Si Dios va con usted, aunque todo el mundo esté en su contra, usted es mayoría. Amén. Porque el Todopoderoso va con usted. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios le dijo a Jeremías, soy un niño, o sea, no tengo experiencia. Y Dios le dice, no tienes experiencia, no pasa nada, te doy autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su límite para Dios? Dios le tiene que dar autoridad si lo llamó. Si no lo llamó, sígale remando. Te doy autoridad, pues te he puesto sobre reinos y naciones. Dice, ¿verdad? Lo podemos ver con el hermano Branham cuando él fue a predicar a Mishawaka, ¿sí? Él cuando termina de predicar, vimos cómo es que los ministros veteranos y denominacionales se le acercaron. Y él lo especifica en el párrafo 37. Yo tenía 23 años, predicándole a ministros, predicándole quizá a maestros, pero los mismos maestros y ministros, yo quiero que vayas a predicar a mi iglesia. ¿Por qué? Porque él tomó su llamado de predicar ahí y Dios le dio autoridad a sus 23 años, dando cátedra. ¿No le parece muy similar al Señor Jesucristo? Ahí nomás lo dejo, ¿verdad? Entonces, el hermano Branham, a sus 23 años, Dios le dio la autoridad de un ministerio. ¿Sí? Lo estamos viendo con el mensaje, ¿verdad? Al predicar en Mishawaka, ¿cuántos lo invitaron? Que yo creo que tenía su año completo para poder hacer una gira con todos los que lo invitaron. ¿Verdad que sí? Entonces, porque cuando Dios te llama, te da autoridad. Así de sencillo. Dios te llamó, ya tienes autoridad. Si no lo sabes hacer, Dios te va a enseñar a hacerlo. Amén. Así como el hermano Branham no estaba estudiado, no fue a estudiar hermenéutica, ni exagénesis, ni nada. Él, o sea, sí lo estudió. Pero fue porque Dios lo llevó a estudiarlo. No porque él dijo, yo creo que voy a estudiar esto para ser mejor. No. Dios se lo colocó en su corazón porque le dio autoridad. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Yo puedo estudiar
todas las formas para predicarles mejor, pero si Dios no me dio autoridad, no me va a servir. Amén. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Entonces, después Jeremías le dijo, no sé hablar. Y dice, fíjese qué hermoso. Entonces Dios tocó su boca. Y si Dios tocó la boca de Jeremías, ¿no podrá tocar su incapacidad de usted? Amén. Él tocó mi incapacidad. Yo me creía el ser más indigno para predicar. Mi inexperiencia fue, Señor, yo cómo, yo por qué. Y Él tocó mi incapacidad. ¿Sí? ¿Ha tocado su incapacidad? Si no ha tocado su incapacidad, permítale en esta noche que Él toque su corazón, que Él toque su incapacidad. ¿Sí? Y muchas veces esas incapacidades nos las imponemos nosotros. Por eso Jeremías, yo no sé hablar. Él se puso esa incapacidad solo. Sabotaje, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, una adicción puede ser una incapacidad producto de malas decisiones, pero es una incapacidad que el adicto se autosabotea. ¿Tiene sentido? ¿Cómo? Hermano, tú no conoces la historia de muchos adictos. Sí, hermano, yo sé, pero no me van a dejar mentir. Muchos, o la gran mayoría, empiezan, no, yo lo puedo controlar. ¿Sí o no? Es una autosabotaje, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál sea su incapacidad en esta tarde. De usted, hermano, de usted, hermano. Yo no sé cuál sea el pero que le ha puesto Dios, pero Dios se lo puede quitar. Solo entrégueselo. Así de sencillo, no necesita hacer 1000 oraciones, no necesita escuchar los 1500 mensajes, solo con que usted se lo entregue. Y ya, Dios está más dispuesto de recibirlo que usted de entregarlo. Amén. Dios está deseoso, está anhelando, sí, ya, dámelo, porque tengo planes maravillosos para ti. Ya, dame esa incapacidad. Estás frenado, estás frustrado. Ya, dámelo. Aquí está mi mano. Dámelo, y no tienes idea de todo las bendiciones y cómo el mundo va a conocer de mí a través de ti. Amén. Y el cuarto límite que Jeremías tuvo que superar fue su manera de ver a Dios, o su perspectiva acerca de Dios. ¿Por qué? Jeremías 1, 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. El verso 12 de Jeremías 1, en la Nueva Traducción Viviente, fíjese qué hermoso dice. Mismo verso, Jeremías 1:12, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Una vara de almendro. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Amén. Entonces, ¿por qué es que esto era una incapacidad para Jeremías? Porque el almendro es un árbol muy especial. El almendro florece más o menos a mitad del invierno. ¿Sí? A mitad del invierno, pleno brillazo, el almendro ya está brotando flor. ¿Sí? Y a veces en marzo ya está dando fruto. ¿Sí? E incluso antes de que empiece la primavera, el almendro ya puede estar dando fruto. Entonces los que viven en el campo ven al almendro dar fruto y dicen, oh, la cosecha va a estar buena. Entonces vigilan al almendro. Y Dios está diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Perfecto, porque yo estoy cuidando mi palabra en ti. No temas, porque yo estoy vigilando mi palabra en tu vida. Y mis planes de que yo te conocí desde antes de formarte, te entretejí, te aparté para este propósito, para darte como regalo a las naciones, como profeta al mundo entero, se va a cumplir porque estoy vigilando mi palabra en tu vida. Amén. Eso es lo que Dios hace con usted. Eso es lo que Dios hace con usted. Muchos piensan que Dios es un Dios que da vidas alternas. Que Dios es como el jefe malhumorado que nomás está viendo el reloj, esperando, viendo la puerta, a ver a qué hora llega tarde para ponerle un reporte. A ver, le pedí esta información a las 3. A las 3 con 2 minutos, reporte porque no lo hizo.
Dios no es un jefe, Dios es Dios. Amén. Y Dios no está viendo su error, Dios no está viendo su pecado, Dios no está viendo las 20,000 veces que se equivocó. Dios está atento a su propia palabra para cumplir su llamado, su propósito en su vida. Y que todos veamos a Cristo en su vida. Porque Dios lo está vigilando. Dios no se distrae. ¿Con qué se va a distraer Dios? Él está viéndolo a usted, hermano. Viéndolo a usted, hermano. Dios es omnipresente, omnisciente. Él no se va a distraer con la guerra de Rusia, con la crisis. Dios está al pendiente de usted. ¿Qué necesitas? Entrégame eso. ¿Qué necesita usted esta noche? ¿Sí? Solo Dios ya lo está viendo a usted. Usted voltee y véalo. Lo vimos con el hermano Branham. ¿Qué pasa cuando volteas a ver a Jesucristo? Es un shock. Y su vida no puede ser la misma. Amén. Entonces, Dios no tiene plan B. Dios no da vidas alternas. No, es que el hermano Branham sí, él sí, gran hombre que se paró por la palabra, él sí cumplió su llamado. Yo aquí ando, pues en mi plan B, y pues humildemente, pues echándole ganitas, ¿verdad? En mi plan, pues sí, es que me equivoqué. No, hermano, ¿no sabes cuánto me equivoqué? Pues aquí estoy en mi planecito. Dios me dio este plan B. No, eso es una blasfemia. Volvemos con lo que mencionábamos al principio. La camisa le dice a mi papá a quién se lo tiene que regalar, porque es que creemos que Dios da plan B. Ahora, no me malentiendan, autosabotaje, sí podemos sabotear su llamado, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso hoy. Pero también hay restauración ministerial. Yo solamente conozco un caso, pero no es tema de hoy y no creo tener la capacidad de explicar eso. Entonces, muchas veces lo que creemos que Dios o que el diablo nos está quitando o atemorizando es Dios preparándonos el camino, es Dios abriéndonos el paso para que aprendamos, para estar listos para el llamado. ¿Se recuerdan cuando les hablé que lo peor que les puede pasar es que Dios les dé una bendición para lo cual no tienen el carácter? Entonces Dios, Señor, ¿por qué me pusiste ahí al diablo? Señor, ¿por qué me permitiste caer acá? Señor, ¿por qué mi pariente se murió? Señor, ¿por qué en la iglesia hacen esto? Para que tengas sabiduría, coraje, amén, y que Dios te abra el camino a su llamado, para que todos nosotros veamos a Cristo en ti, hermano, para que veamos a Cristo en ti, hermana, como vimos a Cristo en el hermano Branham. Amén. Amén. El hermano Branham lo reafirma en el párrafo 4 y en el párrafo 8 de cómo viene la misma comisión, cómo es que los llamamientos y los dones son sin arrepentimiento, pero siempre tienen que cuadrar con las escrituras. Amén. Dijo él. Y él dijo, no me recuerdo la cita que él dio, y él dijo, es la única forma en que yo puedo cuadrar mi llamado. ¿Sí? Entonces, Dios lo llamó para algo, ¿en qué escritura lo va a hacer? ¿Sí? Ya con esto cerramos, hermanos. El pasaje, la escritura termina en Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos y levántate. ¿Qué significa eso? El hermano Eduardo nos lo ha dicho mucho. La Biblia es un libro oriental, ¿verdad? Aquí en el occidente, lomo, luego lo relacionamos con la espalda. Bueno, yo, o la espalda alta, los hombros, no sé, el lomo. Pero en el oriente, lomo es a la altura de las costillas o de la espalda baja. Por eso la Biblia dice que salimos de los lomos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo que le está diciendo Dios, o aplicándolo al contexto de cómo vivían en ese tiempo, Dios le está diciendo, arremángate tus vestiduras, porque sabemos que en aquel tiempo usaban túnicas largas, ¿sí? Entonces, para que el hombre tuviera más movilidad y pudiera trabajar, pudiera hacer sus actividades, se tenía que ceñir sus lomos, remangarse su túnica y amarrársela al lomo, ¿sí? Para que él pudiera caminar, para que él pudiera moverse, para que él tuviera facilidad de hacer sus actividades. Entonces Dios le está diciendo, con esto es cómo podemos avanzar en nuestro origen, con nuestras malas temporadas, con tus incapacidades,
y con el concepto que tienes de Dios. Dios te está diciendo, levántate una vez más, prepárate para trabajar, vístete para lo que yo te llamé, ciñe tus lomos, o sea, prepárate para lo que yo ya dije que vas a hacer. Es que no es si quieres, lo vas a hacer. Ciñe tus lomos, prepárate, ¿sí? Toma la determinación, como lo hablábamos, ¿sí? Entonces, muchas veces lo más espiritual que podemos hacer es simplemente levantarnos en la mañana, bañarnos, vestirnos, rasurarnos, lavarnos los dientes, desayunar y volver a echarle ganas, ¿sí? Lo más espiritual a veces que podemos hacer es volver a amar a esos hijos que no le obedecen. Lo más espiritual a veces que podemos hacer es volverle a decir a su esposa cuánto te amo, aunque ayer tal vez le faltó el respeto. A veces lo más espiritual que podemos hacer es volver a empezar, es volver a tratar, es volver a creerle a Dios, es volver a leer su palabra si la ha dejado de leer, es volver a escuchar el mensaje si lo ha dejado de escuchar, es volver a creerle a Dios si algo en su vida no le cuadra según usted, vuelva a creer a Dios. Vístase para trabajar, ciña sus lomos. ¿Sí tiene sentido? ¿Amén? Amén. Entonces, lo vemos con el hermano Branham, el mensaje cómo vino un ángel a su comisión. Cuando él predica en Chihuahua, él vio a un veterano cristiano que le dijo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Pues yo no sé si tengo lo que ustedes tienen. ¿Has hablado en lenguas? No, ciertamente no. Entonces yo te puedo decir que no lo tienes. Bueno, yo no sé, pero yo quisiera tener lo que ustedes tienen, dijo el hermano Branham, ¿verdad? Y él dice, ese era un cristiano, 100%. Dice el hermano Branham, usted lo puede leer. Y luego dice, mi show es cuando llega otro ministro. Y dice, empecé a platicar con él, empecé a dialogar con él. Él dice, yo intentaba hacer contacto con su espíritu, dice. Y dice, lo que a mí, palabras más, palabras menos, dice, me choqueó es que cuando hice contacto con su espíritu, dice el hermano Branham, él tenía otra mujer aparte de su esposa, tomaba, fumaba y hacía cosas indignas, y el hombre profetizaba y hablaba en lenguas y predicaba, y él se retiró del lugar. Y para él fue una pregunta, Señor, ¿por qué con este verdadero cristiano? ¿Y por qué con este que nomás su vida no checó? ¿Por qué, Señor? Él lo dejó quieto. Lo hablábamos hace un momento, él lo dejó quieto. Se esperó y él se fue a orar al bosque. Y él dice cómo es que él se recostó en ese madero que él tenía, o que el árbol estaba derrumbado. Y él se recostó y él escuchó el shh, shh. Y él dice, a lo mejor viene una visión de parte de él. Pero él dice, no vino nada. Entonces pues seguí leyendo. Y él siguió leyendo hasta que vio la visión del trigo y Señor, ahí está, Señor, la misma lluvia que cae para el justo que para el injusto. Entonces él lo entendió, él quizás se decepcionó. Él iba muy feliz y contento, yo quiero lo que tienen ellos, quizás oye un aleluya, dice, pero luego vio a ese hombre y dice, no, chico, quizás se decepcionó. ¿Pero qué hizo él? Se levantó, se vistió y salió a cazar, siguió leyendo la palabra, siguió buscando a Dios, siguió orando y Dios se lo reveló. Amén. ¿Sí? Porque era su llamado. Amén. Entonces, nuestro llamado no lo puede cambiar nadie. El diablo no se lo puede quitar. ¿Sí? Confía en el Señor. Y Él se lo irá acomodando. Amén. Vamos a hacer una oración para hacer esto. Dios les bendiga. Padre Celestial, bendito Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Si mis palabras fueron torpes, Señor, tú eres perfecto. Señor, tú acomoda cada palabra, cada cosa que se ha dicho aquí, Señor. Sabes que mi anhelo es que mis hermanos sean bendecidos y caminemos juntos a la salvación. Gracias, Padre bendito, por una tarde más, escuchándote y teniendo compañerismo unos con otros alrededor de tu palabra, Señor. Gracias una vez más. Todo es para tu honra, tu gloria y tu alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga.